Hoy día 27 de julio del 2020 vamos a ver lo que el profesor le entregó como trabajo, como último trabajo, ¿vale? Le voy a compartir la pantalla. Creo que ustedes ya vieron eso, ¿cierto? ¿Ya vieron cuál es el título? ¿De quién es el paper? Igual lo voy a decir. En otras palabras, en procesamiento de imágenes de morfología a color, usando la distancia y operadores de orden lexicográfico. ¿Ya? Esto fue creado por el profesor Pablo, Víctor Cabezas, Marco Mora y Fernando Córdoba. Lo hicieron acá en la facultad de la UCM y fue revisado por un profesor de la Universidad de Concepción. Este paper, en pocas palabras, utiliza la forma de hacer la dilatación o la erosión como operaciones, pero para escala de colores, ¿ya? La escala de colores, ustedes saben que es la que se utiliza acá es la RGB, y en esta escala de colores, o cómo hacen el proceso de dilatar o erosionar, lo hacen de una manera distinta a la que hemos visto ahora, ¿ya? No ven que ustedes solamente han hecho maximizar o minimizar según sea el caso de dilatar o erosionar. Ya. En este caso, también se trabaja con elementos estructurantes, también se trabaja con el máximo y el mínimo, pero además existe una distancia extra para evaluar qué punto es el máximo y qué punto es el mínimo. ¿Ya? ¿Cómo se evalúa y por qué es necesario saber esto? Primero tenemos que entender que existe la escala RGB, y la escala RGB, un color puede ser un máximo o un color puede ser un mínimo. Pero ¿cómo evaluamos si RGB tiene tres colores independientes dentro del mismo color? ¿Y cómo sabemos si es máximo o mínimo entre RGB de uno u otro punto dentro del elemento estructurante en donde nosotros estamos buscando el máximo o el mínimo? Por esa razón, lo que les explicaba el día miércoles era que nosotros teníamos tres ejes y al medio teníamos la escala de grises. ¿Ya? Aquí lo tengo. Modificar. Bueno, aquí tenemos la escala RGB, donde tenemos los palos naranjos o los cilindros naranjos, corresponden al plano tridimensional, mientras que existe acá la recta verde, o el cilindro verde, que corresponde a la escala de grises. O sea, en otras palabras, tenemos una recta que parte desde el 0 y termina hasta el 250, del 0 absoluto, 000, hasta el 255,255,255. Ahora, esa recta, como tal, corresponde a toda la escala de grises, y respecto al paper, en lo que se busca, que aquí está la segunda página, es tener dos colores. Por ejemplo, el punto E1 y el punto E2 corresponden a dos colores, pongamos rojo y azul, por ejemplo, pero que si nosotros lo evaluamos son dos colores que están dentro del mismo elemento estructurante, pero que probablemente pueden ser un mismo máximo. Por esta razón, lo primero que se hace es obtener el valor promedio del punto, ¿ya?
por ejemplo, si el color rojo era 255.00 y el otro era, el azul era 00255, se saca el promedio del valor y se obtiene su valor como en el punto, ¿ya? Y de ahí uno compara si uno es máximo o el otro o máximo o mínimo. Y ahí uno, dependiendo si es dilatación o erosión, elige, ¿ya? Ahora, cuando se elige, ya que los dos, como dije, tenían valores bastante iguales, al hacer el promedio uno obtiene que el 255 dividido 3 nomás, porque dije 00255 y el otro 255.00. Hacer el promedio uno obtiene 255 dividido 3, pero en ambos casos. Entonces, ¿cómo hacemos un punto de referencia para decir, ¿sabéis qué? ¿Este está mejor o este está peor? ¿O cuál es el que en realidad debería quedar como máximo o cuál que debería quedar como mínimo, según la operación? Por esa razón, como establece en este grafiquito en 2D, se busca la distancia respecto a la escala de gris, ¿ya? Por ejemplo, el punto de 1 sacamos la distancia euclidiana, o sea, directamente que caiga en 90 grados a la recta que está al medio, ¿vale? Entonces generamos como una línea por encima que queda ortogonal o directamente secante, que deja un ángulo 90, a la recta que está por el medio de la negra, que sobrepasa sobre todo el ángulo, ¿ya? Y también hacemos lo mismo en el punto E2. El que tenga la menor distancia, o la mayor distancia, no me acuerdo exactamente lo que decía el paper, tampoco se los quiero decir porque es parte de su investigación. Bueno, aquí lo explican, aquí te lo explica. Y cómo buscan un mínimo. Al saber eso, que está aquí, en otras palabras, del punto de 1 a la recta en negro y punto de 2 a la recta en negro, el que tenga el mejor candidato, o sea, el que tenga la menor distancia o la mayor distancia, no me acuerdo exactamente, eh, va a corresponder al punto que se va a colocar respecto al máximo o mínimo local. ¿Vale? Y luego, a partir de eso, podemos aplicar las propiedades que aparecen acá. Respecto a la dilatación y la erosión. Igual aquí a veces hay cosas un poquito enredadas, pero guíense por lo que hay que hacer, o sea, por lo que le he explicado de alguna forma yo, y de lo que supuestamente el profesor el día viernes también les dijo de cómo era el trabajo. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Alguien que haya leído el paper en sí, que haya tenido alguna duda, algo que, no sé, que no hayan visto que es exactamente como lo digo yo, o algo que todavía no lo ven? Yo tengo una. Yo más o menos, o sea, tengo una idea, pero igual tengo hartas dudas. Para empezar, en este momento no me acuerdo cuál era el del máximo y cuál era el del mínimo, pero el tema de la erosión y dilatación es que con el elemento estructurante se va viendo como es por cada píxel de la imagen, ese píxel se va reemplazando o por el máximo o el mínimo de una ventana, ¿o no? Sí, Ya. Y para saber cuál es ese máximo o mínimo, es necesario saber cuáles son los datos, o sea, los píxeles cuáles son mayores que otros, ¿cierto? sí. Ya. Y Veo para, así. y para Oh, saber déjame. eso, lo primero que se hace es ver la distancia euclidiana, Sí, ¿cierto? Pero a veces, por ejemplo, si se quiere ver el mínimo, y hay dos que podrían ser el mínimo, pero tienen la misma distancia euclidiana, hay que ocupar el otro criterio, ¿cierto? sí. Pero ese es en ese caso, por ejemplo, si hay dos con la misma distancia euclidiana, pero que están al medio,
y nosotros ya sabemos que hay uno mayor que ese y que ese es el máximo, entonces no se ocupa el criterio segundo, se ocupa el primer criterio nomás, ¿o no? Sí, se utiliza el primer criterio. Ya. Porque creo que Entonces, aquí está. Espera, por aquí está. Predicción ortogonal. No. La aproximación, distancia. Ya, que no, me confundí, perdón. Y lo voy a confundir a ustedes. El primer método tradicional de aproximación, es respecto al punto inicial. O sea, desde el 0,0 hasta el punto del píxel. ¿Ya? Discúlpeme, pero era así. Me equivoqué. El método tradicional es que toman desde el 0,0 hasta el punto, hasta el punto en cuestión. Ahí sí, pero déjame que la cámara se está corriendo de la posición que la tenía. Ya. Lo voy a mostrar acá en Visual Studio Code. Por ejemplo, tenemos el punto 0,1,34. Por ejemplo, distancia basada en el primer criterio que está en el método tradicional es que nosotros tengamos el punto o la distancia entre el 0,0 y mi punto. ¿Ya? La distancia entre esos dos puntos. Siempre respecto al 0,0. Con eso va a tener un valor ponderado. Ya, creo que 2,34 al cuadrado. Lo voy a calcular. Calculadora. 34 por 34 más 1. No, ¿más cuánto? Sí, más 1. SQRT de eso me da 30. Entonces el valor de eso, de la distancia, es esto. Probablemente en un elemento estructurante tengamos, por ejemplo, si es de 3x3, es de 3x3, vamos a tener 9 elementos, ¿ya? O 9 puntos, 9 píxeles. Esos 9 píxeles se tiene que hacer todas las distancias, todas. Y todo, creo que se ve muy chiquitito. Ahí sí. Y esto lo saco. Listo. Entonces, tenemos el punto tanto, tenemos la distancia, sacamos la distancia entre el 0, 0 y el punto que es en cuestión. Aquí está la distancia que me da 34.014. Nosotros sabemos que en el elemento estructurante, por ejemplo, si es de 3x3, hay 9 píxeles. Entonces se sacan todas las distancias de esta forma. Corre que te haga una pregunta ahí con eso mismo que estabas diciendo recién. Que en esa parte del elemento estructurante tú decís que es de 3x3, entonces no serían 27 píxeles. No, Porque como tú nos habías dicho que ahora es un cubo el elemento estructurante, po. sí. Pero yo digo que son 9 píxeles. ¿Por qué? Porque en cada píxel corresponde a un RGB, a un elemento RGB. ¿Y qué me refiero con un elemento RGB? Que tiene 3 valores. R, B, G. Oh. ¿Ya? ¿Se entiende o lo explico de nuevo? No te entendí mucho. o sea que el elemento estructurante no es binario. No. Miren, elemento estructurante, por ejemplo, va a tener, si es de 3x3, voy a tener esas 9 posiciones, ¿cierto? Si es de 3x3, solamente el elemento estructurante. Sí, pues, o sea, eso es como lo hacíamos antes cuando era en escala de grises. Pero yo Ya. después había pensado que como era, no había dicho que ahora esto todo se hacía como en un cubo, y yo pensé que ahora teníamos más píxeles.
es porque en cada posición hay un RGB. Me tardo. Sé que se escucha estático el teclado. Ahí. Por cada posición vamos a tener un RGB. Por lo tanto, vamos a tener 3 posiciones hacia arriba, o en la misma posición vamos a tener 3 valores, que va a ser el valor del R, del rojo, del azul y del verde. ¿Ya? Vamos a tener 3 posiciones. O sea, vamos a tener las 9 posiciones, pero por cada posición vamos a tener 3 valores. Por eso yo decía que se veía como un cubo. ¿Sí? Sí, ahora te entendí. Ya. Entonces, ¿cómo evaluamos que por cada una de estas posiciones, de estas 9 posiciones, o sea, tomando estas 9 posiciones, cuál va a ser el máximo? ¿O cuál va a ser el mínimo? Por esa razón, el primer criterio, el tradicional, es tomar la distancia respecto al 0. Pero como estamos en el RGB, tenemos el 0 corresponde al 0,0,0. ¿Ya? Pero como es la distancia respecto al 000, para generar un número por cada lugar, o sea, vamos a tener la distancia de 1, la distancia de 2, la distancia de 3, la distancia de 4. De 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9. Vamos a Disculpa, tener la ¿puedo? sí, Perdón por interrumpir, pero tengo una duda que me surgió acá. Que tú dices que estás sacando la distancia euclidiana del píxel 0134, que en realidad es una distancia entre el origen y eso. Pero sí. tu distancia, ¿de qué manera estás sacando eso? Porque para sacar la distancia o la distancia entre dos puntos en el espacio, según yo, no da eso, da como 5, algo, 5,91. A ver, la distancia, veamos la fórmula de distancia en el espacio. La Se supone que es... distancia A ver. sería raíz de r cuadrado más g al cuadrado más b al cuadrado. ¿No es la diferencia entre ambos de esos? Ah, sí, verdad. La distancia sería Sería 0 menos 0 al cuadrado más 0 menos 1 al cuadrado menos 0 menos 34 al cuadrado. O al revés, 34 menos 0 sí, y eso al cuadrado. Y eso daría la eso, raíz de 35. sí, raíz de 35. Y eso da 5,9 y algo. ¿Sí? Ah, entonces perdón, la calculadora la calculadora cuando le apliqué el R del Windows me dijo que daba ese valor. ¿Qué valor daba en la calculadora? ¿34? Me da 34,014. ¿La raíz de 35? Sí, es que mira, eh, distancia R3. Déjame mostrarte. Ya, ahí. Les puedo mostrar. Acá. Sé que es un video de YouTube, pero así es. La distancia entre un punto 1 y un punto 2, si se alcanza a ver, arriba, se alcanza a ver, ¿cierto? Sí. El recuadrito blanco. Dice que si tenemos el punto 1, donde tenemos x1, y1 y z1, y el punto 2, x2, y2 y z2, es la diferencia de los cuadrados a la raíz.
o sea, en otras palabras, raíz de x de las x, de la resta de las x al cuadrado, más la resta entre las y eso al cuadrado, más la resta de las z y eso al cuadrado. Si lo saco así, sería 0 al cuadrado. Da la raíz de 35, sí, efectivamente. 0 más 1 más 34 daría. Y eso es la raíz de 35, eso da como 5,9. Lo que pasa es que como habías dicho que daba 34, yo me dio la duda y por eso pregunté. Pero A ahora ver, está todo bien. espérate, 0 por 0, 0 por 0 más 1 por 1 Pero más por qué por? Ah, por la al cuadrado. eh, entonces tengo ese valor y eso no es que está al Ah, cuadrado. verdad. Sí, pues, verdad. El Ahora cuadrado le principal. sacamos al Tienes ans. razón. Sí, 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 tienes razón, tienes razón. Se me olvidó elevar a 30 al cuadrado al 34, po. O sea, sí, el 34. Y ahí está, Efectivamente da eso. ya. Se me ¿Claritas? había olvidado elevar al cuadrado. Ya, ¿estamos claros? Sí, Ya, vale. Entonces seguimos con la parte que estamos haciendo nosotros. sí, sí, disculpa, disculpa. No, sí, sí, es para aclarar, sí, vamos bien. Es que una vez también yo me quedo con el cálculo. Entonces, tenemos la raíz, tenemos los valores del RGB, pero para obtener el ponderado por cada lugar, acercamos la distancia respecto al cero, ¿ya? Probablemente esta distancia, nosotros, por ejemplo, encontremos que dos de estos, por ejemplo, yo digo de 8 de 8 y de 9 van a corresponder a máximos, ¿vale? Para el caso de la dilatación, ¿vale? Ahora, de esos dos, los dos me dan números bastante parecidos, o bastante, me refiero, por ejemplo, 34,14 y el otro 34 ya, mejor los coloco, si no los vamos a ver. Por ejemplo, ese es el de 8 y el de 9 es 34,145. Perdón, 13,5 o 13 segundos. Son bastante parecidos en el decimal. ¿Cómo hacemos la diferencia entre ellos dos para decir, ¿sabes qué? Elijo el de 8 o elijo el de 9? Para eso, lo que se hace es que tomamos las posiciones de D8 y D9, en otras palabras, estos últimos dos, y lo doblamos directamente ortogonal a la recta, que es lo que les decía el día miércoles, perdón, que estaba acá, esto. Que en otras palabras, tomar los puntos, tendría que hacer otro huevito, por ejemplo. Déjenme acercarlo, sacar esto para el lado. Y borro el otro punto. Ahí, ahí. Y este lo copio y lo pongo. Esto ahí, esto acá. Y se ve más o menos igual. ¿Ya? Entonces, tenemos el punto de 8 arribita y el punto de 9 acá abajo. Entonces, en el punto se van directamente a la recta que parte del 0 y termina en el 255, 255, 255. Entonces sacamos la distancia. El que sea menor distancia a esta escala de grises va a corresponder a mi valor máximo. ¿Ahí sí? Ahora, el cómo se hace, es necesario saber
cómo hacer la recta en el espacio. Una recta en el espacio, creo que aquí se llamaba recta paramétrica de recta en L3. Ahí está. ¿Vale? Yo me guié por esta persona, pero aquí, cuando tenemos un punto que nosotros sabemos que es el 0, 0, pero que va aumentando siempre en 1, 1, 1, entonces el vector director es 1,1,1, y con ese vamos a lograr esa ecuación general que aparece ahí, que también está la ecuación paramétrica, que está por acá, creo que acá al final. Ahí está. Ahí está la ecuación simétrica, que es la que decía que le va a generar, y las paramétricas, que está basado en un valor. ¿Ya? X es igual a tanto, Y es igual a tanto, Z es igual a tanto, y ese lambda, según el lambda, nosotros vamos a tener puntos respecto a la recta, para X y Z. ¿Ya? Así se debería construir, primero que todo, a manito, la recta en el espacio, porque le estoy diciendo que parte del 0, 0 al 255, 255, 255. Entonces, teniendo dos puntos, uno puede construir la recta, perdón, el vector. Y con un punto y un vector, podemos construir una recta en el espacio. ¿Ya? Y con eso vamos a tener la escala de irises. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a tener desde la escala de irises a nuestro punto, o viceversa? Lo que tenemos que hacer es que nosotros sabemos que si construimos un vector con otro vector, y al multiplicarlo por 1, o sea, al multiplicarlo por el producto punto, me da que 0 corresponda a un valor ortogonal o un valor en 90 grados hacia todos los ejes. ¿Vale? Esto es lo más complicado de entender, porque hasta a mí, la vez que lo tuve que construir, me hizo la vida imposible. ¿Ya? La cosa es que con un punto, un vector, podemos construir también un plano. La ecuación del plano, ecuación de planos R3. Tenemos que tener el vector normal, incluso aquí nos muestran el vector normal, un punto, y con ello podemos construir, o sea, necesitamos dos puntos, pero podemos tomar un punto de la recta, el punto que nosotros tenemos que encontrar, y de punto a punto, por el vector normal, que en nuestro caso sería el vector director de la recta, para que se genere un plano y que pueda cortar el plano a la recta en 90 grados, o ortogonalmente, vamos a obtener vamos con este plano obtener un valor o probable que debería estar directamente relacionado con la recta. Lo voy a hacer a lápiz de papel esto. Así que si es que ven algo en el suelo, porque está un poco sucio quedado en el suelo, es porque no he hecho clase. ¿Vale? A ver, veamos si se puede ver. Au. Ya, creo que ahí se puede ver bien. A ver. Un punto, no, está al revés. Está al revés, está al revés, está al revés. Creo que ahí. Ya, entonces, con un punto, tenemos un punto. Lo estoy escribiendo al revés, ¿o no? Sí. No creo que estamos sí. viendo nada, o sea, no sé, yo no estoy viendo, no sé si los demás.
No me aparece. Ya, entonces compay, ¿no? No resultó. Ya, compay, no. Apunta para ahí, no. Vamos a ir acá, Ryan. Entonces, si no alcanzan a ver, ahora sí. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, un vector normal, que también puede ser nuestro vector director de la recta. Vector, le voy a colocar acá al lado, vector 1,3,20, por ejemplo. ¿Ya? Y nosotros sabemos que el punto 2,3,45 pasa por este plano, ¿ya? Pero nosotros sabemos también que hay un punto de la recta que nosotros no sabemos que es x, y, z, que pasa también tanto por el vector dirección de la recta como está dentro de la recta, ¿ya? En otras palabras, ese punto de la recta corresponde al cilindro verde, a un punto del cilindro verde que supuestamente está frente ortonalmente al punto 2,3,45, supuestamente, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que si multiplicamos dos vectores, punto a 0 es ortogonal, ¿ya? En otras palabras, que directamente lo que nosotros queremos, que desde el punto hasta la recta sea lo más perpendicular posible, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos un vector, nos falta construir el segundo vector, ¿ya? Que sería del punto al punto de la recta. En otras palabras, generamos el 2 menos x, el 3 menos y, el 45 menos z. ¿Ya? Y ahí tenemos otro vector. Tenemos otro vector. Entonces, si tomamos este vector con el vector de arriba, que es el 1, 3, 20, al multiplicarlos, me va a generar un vector. ¿Ya? Que sería, o sea, al multiplicarlo me va a dar la ecuación del plano. Y esto sería 1,3,20 producto punto 2 menos x menos 3 menos y, 45 menos z. Chuta, ya empezó la clase CM. ¿Alguien tiene la clase CM con el Javier Riquelme? Los que se pueden, los que tengan ACM se pueden ir. Igual les voy a dejar el link para que puedan verlo. Ahora, esto me va a dar x más 3y más 20z menos 2, 9, 10, 20 por 45, 90, 900. 900 más 10, 910.
¿Ya? Este es solamente un ejemplo. Yo no le estoy construyendo la recta, porque la recta, el vector normal no es el 1, 3, 20, sino que el 1, 1, 1. ¿Ya? Entonces, aquí generamos el plano, ¿vale? Pero nosotros sabemos algo bien importante respecto a la recta que estamos construyendo acá, o la que podría ser la de este caso, que estamos acá, que sería esta recta, la verde, ¿ya? Si fuera el caso de la recta verde, nosotros sabemos que todos los números son simétricos, o todos los números de la recta son simétricos, o sea, me refiero 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, y así sucesivamente. Si nosotros sabemos eso, nosotros sabemos que acá en el time, X es igual a Y y Y es igual a Z. Entonces, con esa cosa, sí. Una pregunta, eso, ahí cuando pasa eso de la simetría es donde se produce la escala de grises, ¿cierto? Sí, O sea, si son distintos, ahí ya no hay, ahí no estamos hablando de escala de grises, pero si son todos iguales, blanco y negro. exacto. ¿Ya? Vale. Entonces nosotros con eso podríamos obtener el punto, con esto último, sabiendo la simetría, o sabiendo que X es igual a Y igual a Z, o el R es igual al G es igual al B, vamos a obtener que, por ejemplo, tenemos 3X más 3X más 20Z, o 20X, entonces tenemos 24, 24X es igual a 910. Échale un repaso a planos, porque aquí lo estoy utilizando a su máxima capacidad. Cómo se hace rápido, ¿vale? Y después X va a igualarse a 910 dividido 24. Y ahí tenemos el valor. No me acuerdo cuál es el valor. No, 910 dividido 24. Es un número mal, muy malito. Muy malito. El número es X es igual a 37.9. Entonces, teniendo este valor, teniendo el valor o el punto en el RGB, juntamos muy pequeño, ahí, que está acá arriba, el P, con este. ¿Por qué digo si es un solo valor? Porque nosotros sabemos que X es igual a Y es igual a Z. Entonces tendríamos que el punto en cuestión sería que está en la recta, va a corresponder al 37.9, 37.9, 37.9. ¿Ya? Y teniendo este valor, con ese otro valor ya tenemos el vector, o tenemos lo que nosotros queremos, que es la distancia. SQRT entre el P y recta que le puse ahí. ¿Ya? Con eso, ustedes recién obtienen la distancia por cada punto. Si se dieron cuenta, fue un paso bastante largo. ¿Ya? En el caso de la recta, en escala de grises, no es exactamente el 1, 3, 20, sino que el 1, 1, 1. Y el punto en cuestión que pasa que puede iniciar la recta es el 0, 0, 0. ¿Ya? Ahí está el vector. El vector y el punto. ¿Ya? Teniendo el vector y el punto, ustedes pueden construir la recta. Pero también este vector va a corresponder al vector normal para construir el plano. ¿Ya? Entonces tienen que hacer todo. Este vector normal tienen que hacer todo el paso de cómo construir la recta al plano, y después de la recta al plano a cómo lograr esta ecuación, pero en algoritmo. Es súper sencillo, solamente transformar una sola variable y generar una sola fórmula. ¿Ya? Y tienen que hacer todos estos pasos, en otras palabras tienen que construir la recta,
por ejemplo, este mismo punto, ya tienen el punto menos la recta, así que ya tienen el vector, faltaría hacerlo directamente acá, en vez de 1.t, poner 1,1,1, obtener la ecuación del plano, obtener esa ecuación del plano, pero con el 1,1, no con el 1,320, y luego igualar el x igual a y igual a z, y al final generar ese valor al final. Y ese valor final después tenerlo como un valor de punto, y tenemos punto con otro punto para hacer la distancia. Y así evaluar si es que un punto es mejor que otro. ¿Se entiende? Sé que hay harta matemática en medio, sé que lo hice como súper rápido, o el cálculo súper rápido, pero era para ahorrarme tiempo. Sobre todo acá abajo, que es multiplicar 2 por 1, 3 por 3, incluso aquí creo que 911, no 910. Porque es este con este con este, y este con ese. Y a partir de esa ecuación del plano se obtiene todo los valores. ¿Alguna duda? O repito todo. Porque la idea es que ustedes queden claritos para poder solamente después hacer código. ¿Duda? ¿Consulta? ¿Preguntas? Sé que hay varias preguntas. Dígame. No estoy viendo el Teams. Ahora sí. Yo tengo una pregunta en el tema del margen que se le agrega cuando estamos, no sé, cuando queremos pescar un píxel del borde y nosotros agregábamos un borde. En el caso, no sé, pues cuando queríamos En hacer este una caso, dilatación, ¿cómo se agrega aquí? ¿Qué borde le ponemos? tienen que agregar 3 bordes, o sea, tienen que agregar un borde por cada canal, o por R, por G y por B. Sí, pues, pero a lo que voy yo, que por ejemplo antes cuando teníamos la imagen y queríamos buscar un máximo, nosotros le poníamos un borde a todo de cero y listo. Cuando queríamos buscar un mínimo, le poníamos un marco de 255 y listo. Pero aquí, como son 3 canales, ¿cómo sabemos qué valor tenemos que ponerle a cada canal? Fácil, miren, aquí lo voy a generar. Piensen que los cuadrados son del mismo tamaño, primero que todo, ¿ya? Cada cuadrado representa un canal. G, y B. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo hacían con uno? Que le colocaban un bordecito más, ¿cierto? Lo voy a colocar con negro. Igual que acá, igual acá. Y ustedes se acuerdan, el valor, cuando nosotros queríamos valores muy altos o máximos, le colocábamos 0, ¿cierto? Entonces a los 3 canales le colocas 0. ¿Ya? ¿Vale? Por Ah, ejemplo, ya. A todos se le pone el en mismo. R en 0, G en 0 y B en 0. Si quieres un mínimo, colocáis 255, 255, 255. Lo, prácticamente replicarlo, pero para los 3 canales. Ya, ¿Ya? vale. Bueno. Así te ahorráis el tema de que no, es que me dé un número más grande, no, que me dé un número más chico. ¿Ya? Con eso te saltas, o sea, con eso haces para que puedas hacerlo en 3 canales. En otras palabras, hacerlo con más canales. Si tuvieras 4 o 5 canales, la misma idea. Pones el máximo o pones el mínimo. Para hacer la operación inversa. Por ejemplo, si en el caso de la dilatación, tú estás buscando números máximos. Entonces, como estás buscando números máximos, alrededor de los 3 canales colocas valores lo más chico posible. El valor más chico es 0, 0, 0. Entonces, 0 en R, 0 en G y 0 en B. Si tienen, si se complican en la codificación, tanto en MATLAB como en Python, separen los 3 canales y después los juntan.
O sea, separan el R, separan el G y separan el B. Y después lo juntan en una sola variable. ¿Otra duda? María, Francisco, Gonzalo, Emilio, Felipe, ¿alguien? ¿Alguna duda? Yo aquí le estoy explicando algo que no dice exactamente el paper, porque yo sé que se van a enredar en algún momento. Por eso mejor se lo explico de esta forma, de cómo lograrlo en el espacio primero, en matemática, y luego cómo lo van a aplicar después en el código. Porque si por lo menos ya entienden esta parte, o por lo menos ya saben cómo hacerlo, o tienen una idea, después es solamente codiar. Yo lo que no sé si entiendo bien todavía es el momento de recorrer cada canal y sacar cada punto, o sea, para cada valor, para después generar un punto en el espacio. Porque quizás tengo la duda ahí. Hay que recorrerlo con el mismo elemento estructurante, ¿cierto? Pero tú recomiendas que sea distinto, que sea en diferentes canales, que se separen, ¿cierto? Eso fue lo que dijiste antes. Sí, pero me refiero para colocar el borde, ¿vale? Ya. Porque quizás, como ustedes solamente han trabajado en una escala, cuando hagan tres escalas, quizás se confundan en los canales que van a estar o en el indexado, entonces mejor separan los tres canales en tres variables, ponen el margen y después, ya que pusieron el margen, juntan las tres variables o las tres canales en una sola variable. Ah, ya. Ya. ¿Ya? Porque ya me pasó con eh, la vez que programé esto, no, sí, la vez que programé esto, me pasó que yo estaba en MATLAB, era más sencillo de lo que ya tenía pensado. Por ejemplo, en Python, yo nunca estuve en Python en ese entonces, ahora sería más fácil en Python, pero en ese momento en MATLAB se me hizo muy sencillo el separar cada canal, ponerle el margen y después juntarlo en uno solo. Porque pensaba que, por ejemplo, un cubo iba a tener problemas si lo trabajaba directamente como cubo para colocarle el margen o el envoltorio del cubo. O lo otro que fue lo más complicado fue el paso del Pine, en donde encontrar el vector ortogonal o por lo menos encontrar el punto exacto para encontrar la distancia exacta que sea ortogonal a la recta, me hizo harto problema. Por eso le estoy explicando más o menos cómo construir una recta, cómo construir un plano y por qué un plano, para que sea lo más ortogonal posible ese punto con la recta. Es como poner una ventana. No, no. Mm, no tendría un ejemplo claro de cómo explicarle esto, pero es el plano de alguna forma está cortando ortogonalmente a la recta en cualquier punto, pero eso depende del punto de referencia o el punto RGB que nosotros estamos buscando. Por eso le mostré cómo hacer la recta, cómo hacer el plano, cómo encontrar el valor y cómo decir o decidir cuál es el punto que estoy buscando dentro de la recta. Por eso digo X es igual a Y es igual a Z. Y así obtener el punto de la recta y después encontrar la distancia. Y así es como sería el tercer paso, si no me equivoco, del paper. A ver, déjeme ver. Sí, sería el paso B del punto 3. Y no sé si el profe les dijo que hicieran la parte de lexicográfica. La parte de lexicográfica.
No sé si el profe les dijo, o les preguntó. Sí, se supone que habló de eso en la clase del orden lexicográfico. Ya. Si es la parte del lexicográfico, aquí habla que existe un criterio. Ya, un criterio que es pensado para este tipo de escala cuando en un previo caso de técnica, candidato ordena el criterio que fue asignado en el canal imagen de color. El orden lexicográfico es gestionado usando dos criterios. El primero y el segundo criterio. Ya, la lexicografía que pretende esto tiene dos criterios más. El primer criterio corresponde a la prioridad de los valores por punto de interés del canal. ¿Ya? Corresponde a, por ejemplo, qué tan centrado respecto al punto, o sea, sí, lo estoy mostrando acá. Por ejemplo, si ustedes tienen esto, o tienen esos tres canales RGB, pero los 3 puntos, o sea, los 9 puntos, ¿cuál es el punto de interés? El que está al centro. Entonces, ¿qué tan cercanos al punto del centro corresponde? Y ese es el primer criterio. Y el segundo corresponde a cuánto de influencia hay alrededor del punto. Me refiero, por ejemplo, si le muestro el paper, tengo acá abierto, acá en el paper, el primer criterio que está en la página 260, que creo que es la 3, ¿cierto? 1, 2, 3. Sí, en la página 3 explica que la prioridad respecta al valor del centro o del punto de interés. Como nosotros aquí lo explica en 2D, pero en 3D nosotros tenemos, perdón, me refiero en escala grises o en RGB, de 1D a 3 canales, el valor del centro del elemento estructurante es nuestro punto de interés, en donde nosotros vamos a cambiar el valor. Entonces, el punto con mayor interés es el del centro, y los que están por fuera probablemente no corresponden directamente al valor del centro. Eso es lo que explica respecto a la lexicografía o el criterio el primer criterio. Y el segundo criterio corresponde a cuánto afecta el entorno o el elemento estructurante respecto al valor del centro. ¿Ya? Acá sobre todo aparece lo que se hace. El caso en la color rojo y morado, que era C1 y C2, pero C2 corresponde a lo del centro y C1 fue el entorno. Entonces, ¿cuánto interviene el entorno respecto a nuestro punto centro? En el caso de la dilatada, por ejemplo, el valor del centro hizo que se expandiera, y en cambio en el caso de la erosión, el valor del centro se hizo que se desapareciera. ¿Ya? Pero eso es respecto al entorno, y lo más probable arriba de un evento estructurante de 5×5. No estoy viendo aquí que diga 5×5 exactamente, pero bueno, aquí dice 3×3. Y solamente de 3×3 se hizo la prueba. Sí, porque no le veo el 5×5. Pero aquí también establecen el criterio y lo que debería verse, por ejemplo. Más o menos es eso. Incluso si tienen
alguna duda respecto de esto, acá en los resultados, me acuerdo muy bien que, por ejemplo, aquí estaba la imagen de este auto, que mostraba la erosión y la dilatación respecto a la de MATLAB, en este caso sí, se hizo solamente contra MATLAB. El resultado de MATLAB entre la dilatación en RGB y la dilatación que se hacía respecto a este caso, o este paper. Y lo hicieron tanto en escala RGB como en HCL, en HCI y en HCB. Ah, y LAF. Pero ahí hay dos tipos de LAF, eso sí. No sé cuál usaron acá. A ver, déjenme ver. No, más arriba. Creo que era el LAF, no sé cuánto. Entonces era de X y Z al LAF. Así, L punto, multiplicación a B, ¿vale? Son dos escalas distintas y tiene que pasar de RGB, no pasa directamente a LAF, pasa de RGB pasa a X y Z y de X y Z pasa a LAF, ¿ya? No sé si les convengan hacer todos los filtros, pero lo más importante, o sea, todos los escala de colores. Prefiero probablemente aquí, para este caso en particular, háganlo primero con la escala de RGB, con la HLC o la HCI, perdón, HCB o HCI, y por último la de LAF. Y después, si es que pueden, la hacen con HCI o con las que faltan. Pero lo más importante es que la puedan hacer primero con el RGB. Y luego, para lexicográfica, lo más importante es que se pueda hacer con HCI, HCL, bueno, aquí están al inicio, HCI, HLS, HCB y LAF. Pero la idea es replicarlo. Si, según yo, para que puedan hacerlo completamente, es primero hacerlo con HCB o HCI y después se tiran las otras dos escalas. Porque ya recuerdo que no alcancé esa vez. No alcancé a hacer el lexicografía. Me puso menos nota, pero solamente alcancé a hacer la parte de la dilatación y de la erosión respecto a de los criterios que estaba nombrando ahora. Porque en lexicográfica creo que tenía como un criterio, que era el primero, que era ver el entorno y si cumplía la condición, pero nada más. El del lexicográfico no era que simplemente se comparaban, por ejemplo, el canal R y el canal R, y ver cuál el número era mayor, el que el número mayor era el mayor, algo así. Sí, no, sí, es que aquí están. Me refiero, ahí está, por ejemplo, la ecuación. No, aquí, desde aquí hasta acá abajo, el Lo criterio, que, como tal. lo que yo no entendí de eso fue el segundo criterio de ese, o sea, el segundo subcriterio de ese criterio. Ese que ¿Este? era, sí, ese no lo entendí, porque decía que era respecto a otros modelos de color. Sí. Al HCL, al HCI, HCB y el LAF. Eh, Aquí considerando cuando no puede ser ordenado por canal, por fuera de canal, es igual que se le usa de el criterio de distancia. Y cuando todos los canales del punto pueden ser reemplazados, tiene algún valor o igual valor. El píxel los píxeles son analizados usando el criterio lexicográfico, usando otra escala modelo. Claro, eh, el, el pasado criterio ha sido eh, agrandado en la literatura, ha sido ampliamente visto o discutido en la literatura, como ha sido mencionado en la traducción de este trabajo. La lexicografía está siendo usada
por medio de otros modelos de colores cuando el punto de interés tiene dimensión de alguna de las siguientes. Cuando R es igual a B es igual a G, cuando R es mayor que G y G es igual a B, cuando R es menor que G y es igual a B, cuando G es mayor que R y R es igual a B. Bueno, ahí están los casos con asterisco, cuando son explicados en las previas secciones y son solo considerados cuando alguno de estos únicos candidatos, puntos de únicos candidatos, son ordenados para la asociación de canales de la prioridad máxima. Esta sección muestra los resultados usando la propuesta, el método propuesta. En la primera parte ha sido considerado solo en el uso del criterio de distancia basado en distancia. Entonces, esto ha sido considerado en el orden de lexicografía en conjunción con distancias basadas en criterios. Finalmente, un ejemplo donde el método propuesta es aplicado en una imagen real, considerada una imagen real. Esto considerando los siguientes puntos. Disculpen si leía como tasánico, pero es que estaba traduciendo. Sí, habla de que se pasa a otro modelo. O sea, es que lo que pasa es que si hay 2 puntos no se podían ocupar los otros criterios, todavía no entiendo cómo ver cuál es mayor o cuál es menor respecto al lexicográfico en el segundo criterio. Tendrías que, en el segundo criterio tenías que tener todas las condiciones, o sea, todas las que estaban ahí. Por ejemplo, si R es igual a B es igual a G, en los 2 puntos, por ejemplo. Pero sería el mismo color en ese caso. Sí, pues sería el mismo color. Pero, por ejemplo, en el otro, que es R mayor que G y es igual a B, probablemente sean dos colores bastante cercanos. No sé, ponte tú un azul y un azulino, cercano a un celeste. Probablemente. No te estoy diciendo que sean iguales. Pero esos dos colores están tan cercanos que lo mejor es hacer la distancia respecto a la recta y ver cuál es mayor, aunque sea por una décima. O cuál es menor, aunque sea por una décima. Y otra cosa, es una cuestión que me di cuenta que nos dimos cuenta que pasaba. ¿Por casualidad estás viendo el PDF desde Firefox? Sí. ¿Tienes Chrome? Sí. Mira, intenta abrirlo desde Chrome. Lo que pasa es que las imágenes, por alguna razón, en Firefox se ven borrosas. Y en Chrome, no. También funciona en el Edge. No, el Edge, no. Sí, yo tampoco nunca lo he usado, pero en el Chrome funciona. Claro. Y en realidad las imágenes se ven súper distintas. Toda la razón. Mira, esa imagen está difuminada. Acá está en cuadros. Igual acá. Ya, lo voy a colocar. Ya. Toda la razón. Eso. Mira, ahí está. Acá está. Mira, ahí está la imagen difuminada que teníamos adelante, pero ahí están cuadritos. Ya, igual que la imagen al final. Acá. Esta también estaba como difuminada, pero aquí son cuadritos. Igual Estamos acá. viendo solo una ventana nueva. Perdón. Es que les puse de nuevo la Mozilla. Y yo me adelanté. Ya, ahí está el Chrome. Ya, ahora sí. Acá arriba. Ahí están. ¿No ves que en el otro aparecía difuminado? Acá está en cuadrito. Literalmente en cuadrito. Yo no tenía idea que eso podía pasar entre un navegador y otro. Que un PDF se pudiese ver distinto. Pero Sí, yo tampoco tenía. ¿Será por eso que en el paper el UCS se veía tan bien? Y a nosotros nos queda tan como el hoyo. Puede ser. Puede ser. Incluso creo que aquí se ve mejor la definición de acá.
O sea, no del lado izquierdo, sino que del auto. Sí, se ve mucho mejor. Ustedes no ven, pero también estoy viéndola arriba. Sí, bastante, bastante mejor. O sea, los colores claros o los de blanco y negro, me refiero a proyecciones de luz, se ven mejores. Sí, pues se ve mucho mejor. Creo que también esto pasa con Opera. A ver, que yo también tengo Opera. No, control. Opera. Sí, ¿cómo se llama esto? En Opera pasa exactamente lo mismo que pasa en Chrome. Se ve todo más definido. Así que hay que verlo solamente en Chrome y en Opera. O en Explorer, porque en Mozilla tiende a dilatarse la imagen, a difuminarse la imagen. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, duda, consulta, revisión? Yo sí, no sé, voy a subir un poquito en el paper. ¿Más? Un poquito más, sí, por a la otra hoja. Ahí donde está la figura 2 y 3. Yo igual como que entiendo ya los métodos y todo, y de buscar distancia en caso de que tenemos dos, dos píxeles que tienen los mismos valores para los canales. Pero por ejemplo, ese punto PT que está ahí, ese viene siendo el píxel que nosotros queremos modificar en la imagen. Sí, Y el PT1 y el PT2 es en caso que nos topamos con dos píxeles que tienen los mismos valores y no sabemos cuál es el mínimo o máximo en el que estamos buscando en cada caso, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que entrar a sacar la distancia y todo eso. sí. Ya, y por ejemplo, poniéndonos en el caso de que no tenga todos los píxeles de la imagen, nunca se nos da el caso de que nos topamos en donde hay dos que tengan el mismo valor mínimo, entonces no tenemos que sacar distancia ni nada. Ahí, por ejemplo, si yo tuviera, no sé, un píxel que tiene valor 2, 53 y 100, y otro que tiene otros números distintos, ahí, ¿cómo comparamos cuál es el mínimo? ¿Nos basamos en alguno de los criterios como el del lexicográfico para saber cuál canal le damos prioridad o cómo, ahí cómo lo hacemos? Eso es lo que no entiendo. Aplica, miren, si no alcanzan a hacer el lexicográfico, no estoy diciendo que no lo hagan, primero tienen que ir por el criterio lexicográfico. Si no les da o sea, si no logran, tendría que verse como por FIFO, primer valor que se encontró dentro de la imagen, o sea, dentro del elemento estructurante, perdón. ¿Ya? Como El el primer, primer el píxel de primer todo. valor mínimo. O sea, por Pero es ejemplo, que si eso es lo aparte, que no te entiendo, pues, ¿cómo voy a saber cuál es el mínimo? Por ejemplo, si tenemos distintos píxeles todos con distintos números random y ninguno de los píxeles coincide, ¿en qué me baso yo para decir este píxel es menor que este otro? a los primeros dos criterios, me refiero respecto a la recta, que es lo que aparece en la figura 2 según la proyección, Pero es que que eso es lo que yo tenía entendido, el de la figura 2 lo estamos haciendo cuando nos topamos en el caso de que hay dos píxeles que nos dieron que sí eran mínimos, po. O sea, que nos daban el mismo valor, por lo que yo te entendí. sí, Que sí, cuando tenemos dos píxeles y decimos ya, pero estos dos son mínimos, tenemos el mismo valor, ¿cómo discriminamos cuál es más mínimo que el otro? Entonces ahí es donde aplicamos eso. Pero yo sí, me voy pero en el en el caso punto, que aún así, aplicando ese criterio, los dos son mínimos, no, pues yo me voy ¿cierto? al punto en donde no nos da el caso de que no dos píxeles sean iguales, ¿cachai? En donde no, eh,
no nos da el mismo valor, po. O sea, no es que haya, no es que tengamos que discriminar cuál es más mínimo, o sea, es que no sé cómo explicártelo. Porque en el caso de la figura 2 decíamos ya, este píxel nos dio tal valor y este otro me dio ese mismo valor, entonces no sé cuál es más óptimo, cuál es el mínimo de verdad, entonces ya aplicamos el parámetro de sacar la distancia y todo eso. Pero yo me voy en el caso de que, si, ¿qué pasa si tenemos esos dos mismos valores, pero no es que nos dieron exactamente el mismo resultado? Entonces no tengo que hacer un discriminante de que, a ver, cuál es el que de verdad es más chico que el otro, porque ambos nos dieron el mismo valor, entonces tengo que hacer esa discriminación. Yo me voy en el caso de que los dos nos dieron distintos. Tengo dos píxeles, como te decía, con un valor X y Z, y el otro píxel con otros valores. Yo cómo discrimino cuál píxel es más chico que el otro. El que esté... Espera. Cuando tienes dos píxeles distintos, pero que supuestamente ya pasaron por los dos criterios. No, pues que, por ejemplo, en el caso en el de la figura 2, Ya, nosotros decíamos que tenemos que buscar el caso de la figura 2 y esos criterios, tú dijiste que era en el caso cuando dos píxeles nos daban que tenían los mismos valores. Entonces ya, teníamos que discriminar cuál era el que de verdad es el mínimo, po. ya. Pero eso se aplica porque tú dijiste que habían dos píxeles que nos dieran los mismos valores. Pero yo voy Sí. en el caso de que los píxeles no tengan los mismos valores. De ahí depende de la operación, pues. Si es dilatación, el máximo. Si la aeración, es el mínimo. Por eso, Si pero el te da máximo, ¿en base a qué me refiero? O sea, tengo que ver los tres canales y saco un un promedio pro, de los valores, como... aquí sacas una distancia. Sacas la distancia respecto al 0,0. Si no me equivoco. Acá arriba, el método tradicional es lo que se aplica como distancia euclidiana respecto al origen, ¿ya? Y en la distancia respecto al origen. Es el primer criterio, ¿ya? El Ah, valor ya, de ahora sí. distancia como valor al origen se saca. Luego, si aún hay valores que son relativamente cercanos, me refiero con una aproximación del 0,0001 o que son iguales, revisa si es ortogonal. Si aún así te están dando más de un mínimo o más de un máximo, aplicas el que está, me refiero de distancia a la recta, ese criterio, y el tercer criterio sería aquí el lexicográfico, si no me equivoco. Sí, creo. Sí, ya un criterio lexicográfico es respecto al punto. Por ejemplo, tienes el punto 1 y el punto 2 que tienen la misma distancia ortogonal y los dos son mínimos. Por ejemplo, ¿ves cuál está más cercano a nuestro punto real? Además, aquí en la figura 4 se puede ver que lo que hacen es que tienen el punto 1, tienen el punto 2, los dos son máximos, por ejemplo, y la distancia del método tradicional es la correcta, o sea, son iguales, y además también tienen la coincidencia de que la proyección ortogonal a la recta, donde está la escala de grises, también es la misma, entonces se ve cuál es más cercano al punto de origen o al punto centro. Y ese sería el criterio lexicográfico. Por ejemplo, aquí creo que, a ver, déjame medirlo. El punto 2 es poquito más cercano que el punto 1 respecto a nuestro punto centro, a nuestro PT. Entonces ese creo que sí, ese es el ¿Cómo primer criterio. una, ¿Ah? una duda nomás, ¿y cómo le hiciste para medir cuál era?
Que era más corto, usaste los dedos nomás, así como. Sí, pues. Ah, ya, vale. Es que respecto a la imagen, pues, o sea, la imagen, le puse el dedo y dije, ah, no, y este tiene ya 2 pedazos de dedo, el otro tenía pedazo y medio. Ah, ya, entonces así mismo, porque la imagen, pues, solamente uno tiene la idea de la imagen. Si tuviera los números, claro, ahí te digo, sabéis que por número es más distante o más cercano el punto de uno al punto de dos. Ya, vale. Es el primer criterio. Y el segundo criterio es respecto a otros modelos de colores. Recuerden que creo que yo le envié. Sí, tuvimos una clase en vivo cuando no estaban en paro, me refiero, respecto a la escala de colores. También yo les subí un enlace de donde saqué a ellos y también les subí un zip donde estaban la escala de colores de, creo que de todos, incluso de X y Z, porque hay una escala de colores X y Z. Está el XZ, el LAF, el LUF, el, el CUF o el KIF, no me acuerdo, el KIF, el HCI, el HCL y el HSB. Y obviamente el RGB, el de siempre. ¿Alguna otra duda, consulta? Oh, ¿qué ha pasado este rato? Lo que no podría decirle así como exactamente lo que hacen es la prioridad de la escala respecto a los otros modelos, porque los otros modelos tienen no es, por ejemplo, el RGB tiene, sabemos que por canal va de 0 a 255, pero por ejemplo el canal HLS o el HSB, el H se mueve entre 0 y 100, y los otros dos se mueven en otro margen. Por ejemplo, creo que de 0 a 255, creo que el I, la intensidad lumínica, va de 0 a 100, el S y el H va entre 0 y pi y 2 pi, no, entre 0 y 360, y el otro no me acuerdo, creo que de 0 a 20. Tienen otros máximos. Y cada uno tiene su máximo, o sea, cada uno de estos, como nombré la clase anterior y el PPT que les envié incluso, cada uno de esos mide algo distinto respecto a la escala RGB. En el caso del HCI se ve la intensidad lumínica, la saturación de color y no me acuerdo exactamente. Que el GAU. Creo que la distancia respecto al centro. El matiz. Eso, matiz. Matiz, saturación y valor. Ah, ahí está al lado. Y tiene otros tipos de escala de color. ¿Alguna otra duda, consulta, opinión? ¿Algo que se me esté pasando? ¿O lo dejamos hasta acá? Igual ustedes saben mi horario de atención. Es más, Emilio me acuerdo varias veces que me ha hablado por Teams. Bueno, cabros, por mi parte, ya los dejo liberados. Espero que hayan entendido todo. Sé que es un poquito enredado, pero
igual, léalo harto rato. Si es que entendieron el paper anterior, tuvieron que leer bastantes veces para poder entender por lo menos uno o dos criterios, o algo que no estaba. Así que yo voy a terminar la clase, detener la grabación,